y Judá, el sur, a pesar del pecado cometido, o de los pecados que cometieron, pues finalmente la promesa que Dios hace a David a través de Natán es para la dinastía davídica. Entonces los que conservan, los que se sienten depositarios de esa promesa es las tribus del sur, no las tribus del norte. Las tribus del norte que desafortunadamente con mayor facilidad se pervierten y aceptan cultos paganos. Entonces tristemente pues hay una competencia, hay una separación, hay una comparación constante entre los dos reinos, pero lo que sí es que el reino del sur se siente pues depositario de esta promesa dinástica. Entonces los reyes que suceden a Roboam en el sur, Judá, siempre van a ser de la dinastía de David, siempre. En cambio, en el norte, tristemente, uno puede ver cosas a veces sí, graves, escandalosas, y esto lo vamos a ver porque vamos a repasar la historia deuteronomista, porque hay golpes de estado, hay una o dos mujeres que gobiernan, pero no precisamente por ser mandonas, más bien, entonces hay una infidelidad que está flotando en el ambiente y de ninguna manera es una transmisión del poder dinástico, ¿no? Entonces eso también pervierte todo en el norte y desafortunadamente son los primeros que, el reino del norte va a durar pues básicamente 200 años, porque del 922, si no me equivoco, cuando muere Salomón, al 720 es cuando es destruida por Asiria el reino del norte, ¿verdad? Entonces, padre, lo que podemos entender cuando veis el norte es que ellos no fueron los depositarios de la promesa. No, definitivamente ni se consideran, ni los considera la historia, aún con la responsabilidad, que es lo que vemos al final del libro de los Reyes, aún con la responsabilidad de ambos reinos, norte y sur. Si usted hace cuentas, y por ahí debe de venir un listado, gracias, un listado de los reyes del norte y los del sur. Lo vamos a ver después. En ese listado, usted hace cuentas y son más o menos unos 40, no sé, 39, 41, unos 40 reyes, mitad y mitad más o menos, ¿no? Un poco más en el sur. Y tristemente, de esos 40 reyes, apenas se pueden rescatar 2. Pero también los reyes del sur fueron infieles, pecaron, aunque eran de la dinastía de David, ¿verdad? Lo interesante es que a la destrucción, allí se puede leer un poco más en la historia de Israel. Creo que es un libro que les compartí, si no se los voy a compartir. Apenas destruido el reino del norte, la clase dirigente religiosa se va al sur con sus tradiciones, porque tenemos profetas del norte y profetas del sur. No obstante, pues, esta separación de los reinos, ¿no? Y pues todo eso concentrado lo recogemos en este libro de Lamentaciones, ¿verdad? En donde confiesa su responsabilidad. Y me parece que es bueno, yo cada vez valoro más
no tanto lo que dice el texto, sino la honestidad del escritor sagrado que nos presenta a veces decimos con pelos y detalles, ¿no? Y señales, la infidelidad, que es también lo que vamos a encontrar en la historia deuteronomista. Salud. Gracias. ¿Verdad? Gracias. ¿Sí le respondí a su pregunta? Perfecto, sí, muy bien, gracias. Y lo que yo admiro es la honestidad, pero lo que se me hace todavía más grande es que tenemos, yo creo que siempre de una manera inconsciente o consciente, por la formación tal vez que hemos recibido, que la relación con Dios, Dios aspira a que nosotros seamos perfectos, como si Dios quisiera que fuéramos intachables, impecables. Pero estas historias que vamos a leer pues nos dan cuenta, por un lado, de la humanidad tan normal, ¿verdad? A veces que se agrava con el pecado del pueblo de la Biblia, y la perseverancia de los profetas, la fidelidad, la constancia, aun cuando fueron perseguidos en su tiempo. Y ante todo, aunque este libro a veces nos da la impresión de algo diferente, la fidelidad de Dios. O sea, Dios, no obstante el pecado del hombre, de la mujer, del pueblo, recrea, reconstruye. Ese es un bonito mensaje que vamos a encontrar en el Isaías 2. Bueno, quiero invitarlos a pasar al capítulo 2 de Lamentaciones, y en una lectura rápida, si es posible, fíjense ustedes los verbos en tercera persona, ¿verdad? A mí se me ocurrió subrayarlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es el pueblo que confiesa y pone a Dios como responsable de sus males, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, estoy en el capítulo 2, verso 1. ¿Cómo puede ser que en su ira el Señor haya oscurecido? El Señor haya oscurecido. El último renglón del verso 1 dice: no se acordó del estrado de sus pies. Él no se acordó, ¿verdad? Verso 2: el Señor consumió sin compasión. En su furor arrasó las fortalezas, la arrojó por tierra y profanó el reino, etc. Entonces, lean ustedes el texto y traten de identificar cómo el autor señala a Dios, ¿verdad?, como responsable, y estos verbos los encontramos en tercera persona, ¿verdad?, precisamente hablando de Dios como responsable. Entonces, nos damos un momentito, leemos el capítulo 2.
Sí, Francisco. Muy amable, gracias, usted, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, muy bien. Nos vemos pues. Gracias de nuevo. ¿Cuál de estos versos le llama la atención del capítulo 2? Es una confesión, pero lo interesante es que el escritor lo presenta como enemigo, ¿no? Claramente en el verso 5 dice, verso 5, el Señor se ha convertido en enemigo, ha aniquilado a Israel. Pero especialmente si hacemos esa lectura subrayando los verbos en tercera persona singular, pues nos sorprendemos porque en el verso 3 Él quebrantó, le retiró su ayuda, Él prendió fuego. En el verso 4 Él tensó su arco como un enemigo, alzó su mano, mató a los jóvenes, lanzó su furia. En el verso 5 el Señor se ha convertido en enemigo, ha aniquilado, etc. Verso 6 demolió, lo derribó, borró, ¿me explico? Y entonces es una confesión, porque si lo leemos ahora a la luz del verso, ahí mismo en ese capítulo, verso 17, ¿qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es simplemente que el Señor llevó a cabo lo que había planeado, cumplió lo que había decretado desde hace tiempo, destruyó sin compasión, alegró al enemigo en tu contra, aumentó el poder de tus opresores, ¿verdad? Entonces, el escritor o el pueblo, ¿verdad? Pues finalmente reconocen que esto ya estaba considerado
ya había sido anunciado por los profetas. Es verdad que el pueblo también descubre o confiesa, perdón, que no obedecieron, que no hicieron caso. Es una situación realmente extrema, ¿no? Porque fíjense ustedes lo que dice el verso 20. Mira, Señor, fíjate en quién has maltratado así. ¿Han de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿A los niñitos recién nacidos? Bueno, sí, estoy en clase. Pero te hablo más tarde, estoy en una clase. Padre, me hace muy fuerte este planteamiento de la mujer cuando dice que las mujeres tenían intención de comerse a los niños. Era tanto su paganismo que no pensaban en que ellas mismas habían sido creadas. Pues es una situación ahí que tenemos que ver a lo mejor en un comentario. Algunos dicen que es como, ¿cómo se dice? Exagerar un poco la situación del dolor. Lo que estos sí hacían son los imperios, ¿verdad? Incluso si había una mujer embarazada, le abrían el vientre, y sacaban el fruto, ¿no? Pero si ustedes se fijan en el capítulo 4, verso 10, Capítulo 4:10, dice: manos de amorosas mujeres cuecen a sus propios hijos. 4:10, y se los comen durante la destrucción de mi amado pueblo. Algunos piensan que la situación es tan difícil, no tienen que comer, entonces que las mujeres prefieren sacrificar a sus hijos, no por paganismo, sino para que ya no sufran. También podría ser que ya los niños ya estuvieran muertos, ¿no? Digo, se me ocurre que ya se hubieran muerto y pues antes de que, por ejemplo, se echaran a perder, pues si ya estaban muertos. Bueno, eso no lo es, hay que mirar algún comentario, pero algunos dicen que, como les decía al principio, magnifica la situación para ayudarnos a comprender la gravedad, pues, de la situación que vivió el pueblo después del exilio. Sí, son textos muy dramáticos, ¿verdad? Exagerados, dolorosos. Bien, es interesante de todas maneras esta insistencia en Dios como enemigo, en Dios como responsable. Si ustedes se fijan, volviendo al capítulo 2, verso 12, dice: gimiendo les preguntan a sus madres, los niños, ¿no? ¿Dónde están el pan y el vino? Cuando se desmayan como heridos en las calles de la ciudad y se les escapa el último suspiro en el regazo de sus madres. Ahí está la situación de hambre, la situación extrema, ¿verdad? Se les escapa el último suspiro, se mueren, ¿verdad? En brazos de sus madres, porque ya no hay, finalmente no tenían ni siquiera con qué alimentarse, ¿no? Después el verso 13: ¿con qué puedo compararte? ¿A quién puedes parecerte, hermosa Jerusalén?
¿Qué ejemplo puedo poner para consolarte, hermosa Virgen de Sion? Tan grande como el mar es tu dolor, ¿quién podrá sanarte? Y me llamó la atención el verso 14, dice, tus profetas te anunciaron visiones falsas e ilusorias. En el tiempo de Jeremías, que es contemporáneo al exilio, uno de los grandes enemigos de Jeremías no es el pueblo ni el rey, sino hay falsos profetas que dicen todo lo contrario. Entonces a Jeremías lo critican de que es aguafiestas, de que anda anunciando puras cosas negativas, etcétera, ¿verdad? Y entonces entran arquítetos, profetas falsos que anuncian pues lo contrario. ¿Sí, David? ¿Ibas a decir algo? ¿Alguna otra cosa que les llame la atención? Capítulo 2. Aquí una constante, una característica es presentar a Dios pues como enemigo, como lo dice el verso 5 o el verso 17, que presenta al Señor como quien cumple lo que había anunciado. Miren algunos comentarios, especialmente del tiempo de Jeremías, especialmente con Jeremías, tal vez también con Sofonías, hablan de cómo el pueblo no creía que Dios pudiera castigarlos. Dios es tan bueno y tan misericordioso, nos sacó de Egipto, pues ¿cómo nos va a castigar si somos su pueblo? Pero en ese sentido el pueblo osa, digamos, se arriesga demasiado yendo por caminos de infidelidad, y aquello que estaba anunciado por los profetas se cumple. Pensaban que los profetas exageraban el punto. Y vean ustedes que la humanidad sigue siendo igual. Sí, iba a decir. Sí, inclusive en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 19, menciona: ustedes no serán capaces de dar culto al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso que no tolerará sus transgresiones ni sus pecados. Si abandonan al Señor para dar culto a dioses extraños, Él se volverá contra ustedes, y después de haberlos hecho tanto bien, les hará el mal y los exterminará. O sea, desde ahí, desde que ya están asentados en tierra prometida, tierras distribuidas y todo, Josué les da esa, pues, como advertencia, ¿no? Advertencia, sí. Entonces, Josué, 24, 19. La encontramos ya desde el Deuteronomio. La historia del deuteronomista es el esfuerzo de recoger la historia para entender la desgracia del exilio. Pero entonces los que hicieron o los que recopilaron esta historia, que dicen comprende desde el libro del Deuteronomio al libro de Reyes, ¿verdad? Entonces ponen esas advertencias desde el Deuteronomio, Josué. Cuando ustedes leen el libro de Jueces, un estribillo que se repite es que el pueblo hizo lo que no agradaba a Dios. El pueblo hizo lo que no agradaba a Dios. Dios castiga y luego el pueblo clama y luego Dios salva. Entonces, pues cualquier parecido con la realidad del hombre religioso es pura coincidencia, ¿verdad? Si no con nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces el hombre religioso, ¿verdad? Pues cuando busca a Dios, pues cuando más lo necesita. Si está enfermo. También después se repite ese esquema de pecado, de
castigo. ¿En dónde? En jueces Sí, sí. 7 veces ese esquema de que pecan, sufren las consecuencias, claman piedad, o sea, se arrepienten y luego viene la salvación y la ayuda de Dios. A través de un juez. Bueno, pero eso lo pueden ustedes, incluso yo me acuerdo, por ahí debo de tener un cuadro donde aparece este proceso que se repite, ¿no? Los reyes, ahorita que preguntaban de los reyes, de nuevo, ¿no? Tantos reyes, pero hicieron lo que no agradaba a los ojos de Dios. Hicieron lo que no agradaba a los ojos de Dios. Entonces, precisamente, el Señor lleva a cabo lo que había planeado, lo que había anunciado, pero que pensaba que nunca iba a suceder. Igualmente, si ustedes analizamos, los hombres o mujeres que tienen visión, los hombres o mujeres de bien que alcanzan a visualizar, pienso yo en el Papa Francisco incluso, que él mismo ya ha anunciado, ¿no? O sea, si el mundo sigue con estas prácticas, por ejemplo, a nivel de la ecología, en ese libro Laudato Si que sacó, en esa encíclica, pues va a su perdición. Pero hay personas negacionistas, ¿verdad?, que dicen que eso es exagerado. Eso no es cierto. Sí. Sí. Yo creo que eso también hay que reflexionarlo porque, bueno, yo de hecho quería sugerir una pregunta al final de cómo esto lo vemos también reflejado en nuestra realidad y cómo ilumina nuestra vida, ¿no? Decía un padre que la Biblia es como un espejo, ¿no? Aquí está la realidad del hombre religioso, de la mujer, que parece que siempre entramos en los mismos ciclos. Como dice la canción de José Alfredo, siempre caigo en los mismos errores. Y eso es, extrañamente, o sea, el hombre no aprende, no aprendemos, ¿no? Hasta que finalmente aparece una situación grave. Un amigo mío conocido pues de la infancia, pues entró en un camino muy errado y finalmente era un alcohólico, ¿no? Y a veces usaba otras cosas, era un alcohólico. Y él confiaba mucho que tenía un amigo médico que le ayudaba siempre en los momentos más críticos. Y él me platicó, llegó un día en que traía una crisis de salud por el alcohol y entonces el médico, yo no sé qué le dijo o cómo se lo dijo, porque le dijo, ¿sabes qué? Si tú sigues tomando así, aunque sea una gota de alcohol, te vas a morir y ya no quiero que vengas conmigo a molestarme, ya si es que algo prendió en el muchacho que dejó el alcohol ¿verdad? Pero pues él vivía con pues, si la paso mal pues me voy con tal compa que es médico y siempre me ayuda. Sí, pero va a llegar un momento que tengas un límite, ¿no?
así es la naturaleza, ¿no? A propósito de la ecología, como decíamos ahorita, ¿no? Dice un evangelio que escuchamos esta semana. Jesús critica a los fariseos porque dice que están como los niños de la plaza. Dice, les cantamos canciones tristes y no lloran. Ponemos canciones alegres y no cantan. Porque vino Juan Bautista y lo tacharon de loco, de exagerado. Y viene el Hijo del Hombre y entonces dicen que es un borracho y un comelón. Pues no acogen los signos, ¿no? Así es el hombre. Tiene que venir una situación extrema, ¿no? Entonces sí, para reaccionar, ¿verdad? Tantas veces he encontrado personas con alguna dependencia, con drogas o con alcohol. No, padre, yo sé cuándo decir que no. Yo sé cuándo ya terminar. Pues eso cree. Entonces, vivimos con una cierta ilusión, especialmente si andamos en el mundo del pecado, ¿verdad? O de situaciones incorrectas, hasta que la vida nos sorprende, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, al capítulo 3, que tiene un tono más personal, no nacional. Se parece mucho a salmos, ¿verdad? Recogidos en el Salterio. Parece que este capítulo 3, dice nuestro autor, es la composición más autónoma de este librito, ¿verdad? Recoge una llamada de fe a la esperanza, a la penitencia y a la conversión, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en el verso 21, ¿no? De nuevo inicia con ese sentido de Dios, pues, que es el responsable de lo que estamos pasando, ¿verdad? Y que lo ha llevado a este Señor al límite, ¿no? Es Dios que en el verso 10, esto en el capítulo 3, dice el autor, se presenta como un oso al acecho, como un león escondido. Un oso al acecho, como un león escondido. El verso 13 dice, Él clava las flechas de su aljaba en mis entrañas, se ríe de mí toda la gente. Verso 16, me rompe los dientes. Verso 17, la paz se ha alejado de mí y llego a pensar, mi fuerza se ha agotado y también mi esperanza en el Señor. Bueno, nos damos de nuevo unos minutitos para leer el capítulo, subrayando aquello que nos llama la atención y especialmente notemos aquí un cambio significativo en comparación al capítulo 1 y 2, en donde ya se da una expresión de esperanza.
¿Qué nos llama la atención de este texto? En lo que hayamos leído. ¿Sí? Ahí a partir del 21 dice esto: revolveré mi corazón, por ello esperaré. Ahí ya empieza, como usted dijo, una esperanza, que el amor de Yahvé, dice en el 22, no se ha acabado ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renueva grande su lealtad. 24, mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso en él espero. Entonces ahí como que ya se cambia el tono, ¿verdad? Sí, cambia el tono. ¿Algo más? Pues en los primeros versículos hasta el 19, pues todavía se sigue sintiendo el culpable, ¿verdad? Se sigue lacerando por hacer ese hecho, ¿verdad? Por estar reconociendo su actitud mala ante los ojos de Dios. Y a partir del 21 empieza pues la petición, ¿verdad? De que lo mire, de que reconoce la misericordia del Señor, luego pues así se va, ¿verdad? Lo va reconociendo y entrelazando con lo que él es suma, luego después viene el 40, realicemos nuestra conducta y publicamos al Señor. Entonces ahí empieza otro proceso de liberación de su dolor y todo eso, de reconciliación con el Señor. Revisemos y examinemos nuestros caminos, ¿verdad? Eso da cuenta pues que el autor, que el pueblo o el escritor sagrado habla de cómo esta experiencia mueve también a revisar y examinar, que es lo que van a hacer, muchos piensan, especialmente en el tiempo exílico y post-exílico, y que va a ser como una cantera espiritual, dicen algunos. Conocemos la cantera, ¿no? Entonces ahí de donde se saca la piedra de cantera, pues es como un pozo, como válgame, se me va la palabra, pero donde podemos enriquecernos con el tipo de piedra que nos ofrece, ¿no? Entonces el exilio, aunque hay un dolor, hay un sufrimiento extremo, sin embargo se convierte también en un medio para conocer a Dios, para clamar a Dios y para descubrir que en medio del dolor, sin embargo, como dice el verso 31, el Señor no rechaza para siempre, porque si aflige, se compadecerá conforme a su inmenso amor, porque no le gusta oprimir y afligir al ser humano. Y ustedes parece contradictorio con los dos primeros capítulos, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar un proceso, ¿verdad?, progresivo, ¿no?, de la casi desesperación a mirar a Dios con esperanza, como quien puede sacar de la situación que se vive. Es interesante esta recomendación: revisemos y examinemos nuestros caminos. Levantemos el corazón junto con nuestras manos. Nosotros nos hemos rebelado, hemos pecado y tú no nos has perdonado. Miren, es una, ¿cómo se podría decir? Yo lo escuché la primera vez de un maestro espiritual, pero también lo escuché de un psicólogo. Las grandes respuestas a nuestros cuestionamientos, necesidades, ya están en nosotros. Están en nosotros. Nosotros podemos buscarlas, pero esto requiere, pues, un ejercicio constante, permanente de introspección, de análisis, de ver en nosotros, de asumir lo que somos.
Entonces decía el maestro que si nosotros aprendiéramos, ¿verdad?, a entrar en nosotros mismos y a preguntarnos sobre eso que buscamos, seguramente lo podemos encontrar al interior. En cambio, andamos buscando siempre fuera de nosotros, ¿verdad? Buscamos al psicólogo, bueno, claro, si hay una situación médica, ¿verdad? Pero muchas de las respuestas que nosotros requerimos están en nosotros. Y lo dice bellamente San Agustín cuando expresa: yo te buscaba, Señor, fuera de mí, sin saber que tú estabas dentro de mí. Y dice: es más íntimo a mí que mi misma intimidad. Hay un autor, Thomas Merton, que precisamente él insiste en la necesidad de buscar, de entrar en nosotros para descubrir ese germen divino, a Dios mismo que está en nosotros. Y si está en nosotros, si nos habita, pues quiere decir que Él mismo puede ayudarnos, iluminarnos, impulsarnos. O sea, ese germen que Dios ha depositado de su divinidad, hay que buscarlo. Y la gran tradición de la oración no es otro sino aprender a entrar en nosotros mismos para descubrir a este Dios que ya está ahí, nos habita. Entonces, lo digo todo esto porque el penitente aquí, pues dice: revisemos y examinemos nuestros caminos. Y allí encuentra una respuesta, ¿verdad? Nosotros somos responsables. ¿Había culpado a Dios solamente? Capítulo 2, no, nosotros somos también responsables, ¿verdad? Y este tema de esperanza, como decía Norma, pues lo vemos en el verso 21, 22, 23, 25, pero todavía en el verso 55, ¿verdad?, que dice: invoqué tu nombre, Señor, desde la fosa profunda, oíste mi voz, no cierres tu oído a mi gemido, a mi grito de auxilio. Cuando clamé a ti, te acercaste y me dijiste: no temas. Y entonces ya el penitente se atreve a decir al Señor: págale, Señor, como merecen sus obras al enemigo, ¿no? Enduréceles el corazón, caiga tu maldición sobre ellos, persíguelos con ira, Señor, hasta exterminarlos debajo del cielo. Pero ya de un hombre o de un pueblo que reconoce, habiendo examinado y entrado en sí mismo, que reconoce su responsabilidad. Y este es un paso, pues iba a decir gigantesco, especialmente en muchos de nosotros que queremos siempre andar buscando fuera de nosotros a los responsables, ¿no? Todos son responsables, menos yo, ¿verdad? Sí, David. Aquí está en el 29, Padre, que ponga su boca en el polvo, que haya esperanza, que tiene una mentira, que lo llene, que se adapte de acuerdo. Esto igual le pasamos a la carta de Santiago, a la segunda de Pedro, también nos dice lo mismo, que cuando habla de la boca es algo que puede ser algo que te puede salir tan una maldad de tu boca que puede ser controlado. Pero no sé si hay una referencia ahí de la carta de Santiago, a la segunda de Pedro, con relación a Lamentaciones, que también toca ese tipo de la boca, o sea, no parece eso. La boca es lo que echa a perder cualquier relación. Cuando hablas mal de los demás, cuando todas las palabras que pueden salir. Pues puede ser, porque el verso 28 no lo leíste, si entiendo bien.
Dice, cuando el Señor lo impone, que permanezca solitario y callado. Y Santiago habla de la fuerza de la lengua. Es como un timón, es pequeñita, pero nos puede conducir por lugares y situaciones si no la cuidamos. Sí, interesante pues ahí tu opinión. No tengo aquí ningún comentario, pero me parece que nos ayuda el verso 28, precisamente que ponga su boca en el polvo para que ya no diga nada. A ver si así se calla, ¿verdad? Muy bien, yo quiero pedirles, el capítulo 4 y 5, muy brevemente lo vamos a concluir en la semana próxima. Yo quiero dejar 3 preguntas. Perdón. Bueno, primero que volvamos a esa pregunta fundamental. ¿Cuál es la situación de dolor y de abandono que vive el pueblo de la Biblia? ¿Cuál es la situación de dolor, de abandono que vive el pueblo? Segunda pregunta, ¿cómo refleja y expresa la realidad de nuestro mundo este libro? ¿Cómo refleja y expresa? Es decir, ¿a qué se parece, verdad? La realidad de nuestro mundo, de nuestra ciudad o de nuestra vida, este libro. ¿Ustedes podrían identificarse con alguno de estos versículos? ¿Qué pasó? En nuestra ciudad o en nuestra vida. En nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra vida. Ayer leí un artículo que me conmovió. No, la reflexión y lo comentamos la semana próxima. Un libro que me conmovió de el Via Crucis, de muchos migrantes que son secuestrados, mujeres obligadas a prostituirse, hombres obligados a vender droga, secuestrados piden dinero a sus familias, pero un verdadero Via Crucis. Me parece increíble, por una parte, la fortaleza de las personas, pero la maldad de otros. La maldad, o sea, entonces, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Y una pregunta vital, ¿no?, que a lo mejor nos pueda ayudar, ¿cómo está Dios presente en medio del sufrimiento de su pueblo? ¿Cómo está Dios presente en medio del sufrimiento de su pueblo? ¿Está totalmente ausente o está presente de alguna manera? Bueno, aquí no lo insinúa cuando empieza a cantar la esperanza, ¿no? Pero nos podríamos preguntar, ¿cómo estuvo Dios presente en la cruz de su Hijo Jesús? Pero no es, la pregunta de fondo es esa: ¿cómo está Dios presente en medio del sufrimiento de su pueblo? ¿Sí? Lo comentamos la semana próxima. ¿Está bien? La semana próxima está la kermés, pero No va a haber, dicen que no han emitido comunicado de que se suspendan las clases. no, pues, yo diría que sí hay clase, ¿eh? Yo la semana pasada vine. ¿Sí? La semana pasada vine. Eva, muchas gracias.
Pero nos avisaron de siempre no iba a haber clase. Yo sé. Pero se fue. Padre, pero si le dimos también y no vimos nada y se la puso a los hijos. Aquí estuve con 4 de ustedes, ¿verdad? Sí. Es cierto. Y entonces dije, bueno, aunque ella insistía que le diera la clase, entonces le dije, discúlpeme, pero yo merezco un público mayor, ¿no? No se crea. No, pues más bien me retiré también porque eran muy poquitas, ¿no? Sí. Poquitas, 4 nomás. Entonces, 12 clases, 2 agregados que eran de. entonces la semana próxima, de todas maneras, si nos vemos, ¿verdad? Aunque haya visto, nos vemos aquí en clase. Voy a hablar con Jorge para que se comunique. Bueno, entonces, si me permiten, Eva, muchas gracias por el café, pero me voy a retirar. Sí. Me lo llevo. Es que tengo una reunión a las 10.